Regresamos con información en Primera Página. A esta hora de la mañana es momento de iniciar nuestro segmento de entrevistas. Por ello nos acompaña en nuestros estudios de Primera Página el secretario nacional de COPEI, Juan Carlos Alvarado. Muy buenos días, bienvenido a nuestro espacio, a este punto de encuentro informativo Primera Página. Bueno, buenos días, Rosa, muchas gracias por la invitación y efectivamente, bueno, aquí estamos ya listos para empezar una nueva semana que creo que va a ser sumamente importante para el país. Así es, desde la semana pasada veíamos que el CNE se ha nombrado en comisión permanente, en trabajo permanente de cara a las elecciones parlamentarias. Esto ocurre en momentos en que la población venezolana y también los sectores de la oposición, muchos de ellos se han preguntado si participar o no en este acontecimiento electoral, si se cumplen las garantías o no. ¿Cuál es la posición del partido que usted representa de cara a esta información? Sí, efectivamente, desde el día viernes el Consejo Nacional Electoral, su directorio se declaró en sesión permanente, motivado a que constitucionalmente corresponde realizar el proceso de elecciones este año 2020 de la Asamblea Nacional. Nuestra organización política está sumamente comprometida siempre con las salidas pacíficas, democráticas, constitucionales y enmarcado dentro de la ruta siempre del entendimiento político. Nosotros hemos venido realizando un trabajo tanto a lo interno como a lo externo de la organización con el único ánimo de realmente buscar crear esas condiciones que tanto el electorado también está muy al pendiente, ¿no?, de lo que sucede, de lograr esas garantías que tanto se han peleado durante mucho tiempo. Ahora bien, eso no va a ser, las condiciones no va a ser un hecho para terminar doblegando las convicciones de lo que creemos que realmente el cambio se puede materializar a través de la vía del proceso electoral. Ustedes están dispuestos a participar, pero ¿qué condiciones están solicitando? Fíjese, este fin de semana incluso la Organización de Estados Americanos rechazó lo que ellos consideran una simulación de árbitro electoral de un tribunal secuestrado por el gobierno de Maduro. También es parte de las reacciones internacionales que también hay sobre Venezuela. ¿Cómo ustedes pueden también llamar a participar en este evento democrático para que se cumplan todas las garantías y de verdad la voluntad del electorado sea plasmada? ¿Cuál es el plan de ustedes en este sentido? Mira, efectivamente nosotros siempre vamos a saludar los respaldos internacionales que se puedan tener y que tengan el ojo puesto sobre la situación política del país y en general, ¿no? Nosotros definitivamente hemos logrado transitar 20 años, si te has dado cuenta, de innumerables situaciones que se han dado tanto en los términos políticos, sociales y económicos. En los términos políticos y electorales hubo una particularidad en el transitar de estos 20 años, como el año 2005. El año 2005 se cometió un error sumamente gravísimo de no haber participado en aquel proceso donde se decía que, bueno, que con abstenerse se iba a lograr que perdiera legitimidad en aquel entonces esa Asamblea Nacional. Efectivamente ya vimos lo que sucedió. Fueron 5 años parlamentarios netamente dominados por los que militaban o militan en el partido de gobierno, haciendo todo lo que tenían que hacer en el tema del Poder Legislativo y abandonamos un espacio. Ahora bien, el tema de la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral por la vía del Tribunal Supremo de Justicia no es la primera vez que ocurre. Ya esto se ha suscitado en 5 oportunidades. Fíjate tú, el tema más importante y relevante. En el año 2014 se designaron los rectores del Consejo Nacional Electoral y se llevó a cabo el proceso electoral del año 2015 y la oposición logró en conjunto, en unidad, el 66.6% de los curules, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Yo lo que creo es que desde nuestra organización política hemos venido haciendo un llamado, es simplemente a nosotros trabajar en conjunto, a sentarnos, a empezar a evaluar los errores que se han cometido. Nosotros desde COPEI hemos tratado de transmitir un mensaje que se vea como una bisagra del llamado del reencuentro de la unidad nacional, no solo de los partidos políticos, sino de los venezolanos. Hoy en día el país está necesitando y está requiriendo de que realmente los políticos nos pongamos de acuerdo para poder buscar encauzar a través de negociaciones, a través del diálogo, a través del entendimiento, que además es una palabra que mucha gente ha querido cercenarnos, ¿no?, como es el diálogo. Y en la política es fundamental poder dialogar, poder buscar llegar a acuerdos. Ahora, no dialogar por dialogar y llegar a acuerdos políticos simplemente, es dialogar para llegar a puntos de acuerdo que puedan beneficiar a esos venezolanos que tanto están padeciendo hoy en día en el país. Esos venezolanos que necesitan que nosotros lleguemos a esa posible solución
que realmente están esperando. O sea, el Poder Legislativo quizás no sea la solución al 100% de la grave crisis económica histórica que estamos atravesando, pero es el punto de arranque para que podamos buscar la manera de empezar a implementar una política real y tangible que de verdad se pueda sentir en el venezolano y digan, llegó la hora realmente de darle una oportunidad no solo a los políticos y a los partidos, sino a la política. Hay que darle una oportunidad para reivindicarla. Fíjese, muchos políticos y muchos representantes de distintos sectores que se han sentado en este espacio también han hablado de este tema, del diálogo, de la negociación, de cara a la crisis que vive nuestro país y el contexto que tenemos en todo el mundo en medio de la pandemia del COVID-19. Pero también hay otras preguntas que surgen. Dentro de esa política de diálogo hay también un espacio sincero y franco. Por ejemplo, muchos se preguntan qué pasa si vamos a estas elecciones, si se va a estas elecciones y nuevamente la oposición, lo pregunto por este otro lado, ¿no? Si la oposición nuevamente se presenta a esta Asamblea Nacional, la oposición nuevamente gana, pero el TSJ la declara nuevamente inhabilitada. ¿Cuál es el escenario que habría de todo esto, ¿no? O sea, digamos, muchos dicen se participa en el proceso electoral, pero después estas personas que son elegidas tienen otra figura como la figura del protector o luego tienen sobre ellos algunos casos, como ahora está ocurriendo con la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez. Mira, efectivamente esto es la dinámica política y efectivamente el gobierno o el partido de gobierno, los partidarios de ellos, siempre van a buscar la manera de buscar desmotivar, la desesperanza. Y eso es lo que nosotros estamos buscando transmitir. Nuestro eslogan es sumamente claro y bastante directo, y es mantenerse firmes en la esperanza. La ruta electoral, Copey la decidió asumir desde hace mucho tiempo, 74 años de historia participando en todos los procesos electorales, y esas figuras que tú determinas, que de alguna manera siempre van a haber una figura política que le coloquen a esa persona. Por ejemplo, traes a colación el caso de la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez. Lady Gómez, ¿quién va a negar el trabajo que ha venido realizando en el Estado con los precarios recursos que realmente ha podido manejar para poder atender las necesidades de los tachirenses? Los tachirenses saben perfectamente por quién votaron, saben perfectamente lo que atraviesa la gobernadora para poder gestionar de alguna manera. Ahora, eso no impide el desenvolvimiento de eso. ¿Qué hubiese pasado en el Táchira si hubiesen acatado un llamado de abstención y no hubiesen participado en el año 2017? Tuvieran un gobernador más y seguramente no tuvieran la figura del protector, pero igual no estuviera ocurriendo absolutamente nada. En el Táchira hay una esperanza, en el Táchira se mantiene una puerta abierta, hay una luz al final del camino que te permite mantenerlo ahí presente. Pero también sucede con el estado de Anzoátegui, y sucede con el estado de Nueva Esparta y con Mérida. Y yo creo que son espacios fundamentales. Los espacios no podemos nosotros permitirnos dejarlos a un lado cuando están allí y existe la posibilidad. El venezolano lo más que va a sentir es, va a decir, bueno, aquí lo que me está transmitiendo el liderazgo de la política de oposición es que nosotros nos mantengamos en la casa y no hagamos absolutamente nada. ¿Qué resultado ha traído eso? Yo quiero que a mí alguien me diga en qué país del mundo, bajo el sistema de la abstención, se ha logrado cambiar un gobierno. En ninguno. Bien, el llamado del secretario general de Copey, Juan Carlos Alvarado, es entonces a no ceder esos espacios que en otras ocasiones la oposición, como usted bien mencionaba, habría perdido. O sea, se trata de que la pelea es peleando, o sea, no ceder estos espacios, pero también en estos momentos también está avanzando el cronograma electoral. Para esta semana hay una agenda prevista, particularmente para este lunes hay una actividad programada, entiendo. Sí, efectivamente, el día de hoy a las 11 de la mañana se han convocado todos los representantes de las organizaciones políticas habilitadas para participar en procesos electorales. Eso es hoy a las 11 de la mañana con el directorio en pleno del Consejo Nacional Electoral. Para allí de una vez también ellos están abiertos a la necesidad de que nosotros podamos realizar algunos aportes a lo que tendría que ser la normativa de este proceso electoral a celebrarse en teoría en este año 2020, en el mes de diciembre. Nosotros dentro de una de las cosas que tú mencionabas hace un rato era lo que tendríamos que buscar conseguir para el término de las garantías electorales. Las garantías electorales son sumamente fundamentales y nosotros lo hemos exigido y lo solicitamos haciendo el Tribunal Supremo de Justicia, que en sus sentencias además hemos podido visualizar también que existe un espíritu de que haya una mayor representatividad en el Parlamento Nacional y mayor pluralidad. Ese sistema que actualmente lleva a la representación de los diputados en las curules te lleva un 70% de manera nominal y 30% por las listas. Este espíritu de la sentencia lleva una representación más proporcional de un 50 y 50, de que existe el ánimo realmente de ser tomado en cuenta el voto con una representación mucho más amplia, ¿no? Nosotros
ante esta instancia, hoy empezamos nuevamente a solicitar todos los requeridos que hemos venido realizando desde el año pasado. Solicitud de las garantías tanto en el tema de la observación internacional, la eliminación de los puntos rojos, amarillos, azules, los colores que le quieran poner. Sí. O sea, cumplir realmente con la normativa electoral, que el Plan República se aboque inclusive a lo que tiene que ver con todo lo que es la cobertura del proceso electoral. Bien, señor Juan Carlos, nosotros vamos a seguir conversando sobre estos detalles al regreso de la pausa, donde también vamos a estar conociendo algunas interrogantes que se hace en nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Ellos están ya haciéndonos llegar sus mensajes con la etiqueta Primera Página en nuestras cuentas en Twitter, en Instagram, @Primera Página. Gracias por participar. Al regreso vamos a estar haciendo sus preguntas. Regresamos a esta hora de la mañana con nuestra entrevista en este espacio informativo de Primera Página. Seguimos conversando con el secretario nacional del partido COPEI. Estábamos hablando, antes de irnos a la pausa, de las garantías que se exigen para que este proceso electoral pueda realizarse de forma transparente. Incluso leía recientemente algunas declaraciones del expresidente del CNE, Andrés Caleca, que él decía que lo importante en estos casos es una participación masiva, que quizá el tema donde podría manipularse, según las declaraciones que él hacía, es en el tema de los cuadernos electorales, que por ello era importante que los representantes de los partidos políticos estuvieran siempre en las mesas desde muy temprano hasta tarde, velando por los cumplimientos de esto, el acompañamiento internacional, la observación y la participación alta en estos procesos electorales. Para el tema de la participación, obviamente retoma la pregunta, cómo participar con confianza y cuál es obviamente la posición de ustedes respecto a este tema de las garantías. Sí, efectivamente, dentro de una de las cosas que estamos solicitando como garantías es primeramente la observación internacional de manera general, ¿no? Invitar a todas las instancias internacionales que estén antes, durante y después del proceso electoral, de manera que eso permita garantizar que todo esto lo concerniente, que tiene que ver con las auditorías específicamente, puedan estar ellos ahí y dar mayor validez de eso. Pero adicionalmente a eso, creo que hay un punto importante que te menciona de acuerdo al comentario que tú haces de Caleca. Efectivamente, las elecciones no se pierden en el CNE, las elecciones se pierden en las mesas electorales. Y eso pasa por la importancia que le demos a los padrones electorales que denominamos en los partidos políticos, y es realmente la sinceración de ese padrón electoral. Nosotros en COPEI tenemos específicamente, en menos de un año, hemos recorrido 159 municipios, más allá de la construcción de un equipo netamente político y electoral, es también estando al lado de los ciudadanos, ¿no? Escuchando la problemática en cada uno de estos municipios, recogiendo cada una de las problemáticas que además viven los sectores también del comercio, tanto informal como de la pequeña y la mediana industria, que nos permite además nosotros ir recogiendo ese sentimiento para prepararnos además y presentar en los próximos meses una propuesta bastante amplia y legislativa que tiene que ver con realmente lo que está padeciendo el pueblo venezolano. La construcción de ese padrón electoral que permita cuidar ese comentario que tú acabas de hacer, el voto, y que no sea violentada la expresión real del voto, pasa por nosotros los actores de este proceso electoral, que nos permita cubrir realmente la mayor cantidad de mesas, siendo posible. Si es el 100%, obviamente mucho mejor. Fíjate, esa experiencia la vivimos en el año 2007. Cuando en la experiencia del año 2007 logramos cantar victoria a pesar de un pequeño margen. Se cantó victoria, pero ¿por qué? Porque teníamos las actas en las manos. Teníamos cerca del 98% de las actas en las manos, un trabajo muy, muy importante, interesante, que se hizo con la sociedad civil, los partidos políticos y como figura principal y primordial del movimiento estudiantil, ¿no? De ese entonces, los que tuvimos la oportunidad de participar allí y poner nuestro grano de arena, nos abocamos única y exclusivamente en eso, ¿no? En organizarnos y en ocupar un padrón electoral que nos permitiera pues cantar victoria de una manera importante. Y ojo, 2007, que se puede decir que fue la primera victoria cerca de casi 10 años después que el presidente Chávez estaba en el gobierno. Se alcanzó una victoria nuevamente importante en el año 2015. Y ahí entramos al comentario que tú haces con respecto a la participación masiva. Esa participación masiva permitió, uno, que contábamos con un padrón electoral importante, bien representado, pero adicionalmente a eso, que cuando hay votos no hay posibilidad alguna, ni cuaderno de votación que valga que quieran cambiarlo, ni cuaderno de votación que pretendan hacer algún tipo de violentarlo dentro del mecanismo de lo que realmente compete a los funcionarios de la mesa electoral. Pero sí, efectivamente, por eso es que nuestro llamado a las organizaciones políticas
que están habilitadas y las que no, a participar en un proceso de entendimiento y de construcción de una estrategia, de un mensaje que nos permita ir en unidad a enfrentar el proceso del mes de diciembre. Bueno, bien, vamos a hacer ahora alguna de la revisión de preguntas que a esta hora de la mañana se está haciendo nuestra audiencia. Ellos están participando, nos hacen llegar también muchos comentarios con la etiqueta Primera Página. Acá hay uno de Eduard Gassué, dice: la política es sinónimo de acuerdo, de entendimiento y de puente en la sociedad. ¿La organización social cristiana estará dispuesta a ser puente entre los ciudadanos?, se pregunta Eduard Gassué. Efectivamente, nuestra vocación política siempre ha sido apegada a la doctrina social de la Iglesia y siempre hemos sido una organización política que está al lado del ciudadano. Quizás nosotros no tengamos ahorita en este instante las herramientas principales y fundamentales para resolver la crisis y los problemas de los venezolanos, pero tenemos que estar allí al lado de ellos para escuchar y saber, conocer de cerca y la realidad que está padeciendo cada uno de ellos. El problema ya hoy en día de los venezolanos no pasa por un problema de netamente político, de reconocimiento o desconocimiento. El problema hoy de los venezolanos es que no tienen realmente la capacidad adquisitiva para poder tener ingresos y tener posibilidad de acceso a los insumos. Y eso es una realidad que hay que enfrentarle, que hay que trabajarla. El plano económico, el plano social, este sistema de la pandemia, creo que nos tiene que llevar a enfrentar una nueva realidad. Y la nueva realidad, más allá de una nueva realidad económica y una nueva realidad social, es una nueva realidad política. Y esta nueva realidad política nos llama a estar más cerca aún del ciudadano y saber con exactitud lo que está padeciendo. Aquí estamos tú y yo conversando, pero desde las 5 de la mañana hay un grupo de venezolanos muy grande que están saliendo de sus casas para poder ir a trabajar y poder asumir sus responsabilidades. Hay un grupo de venezolanos que esperan de que realmente sean interpretados y tomados en cuenta al momento de realizar planteamientos, no solo políticos, sino realmente planteamientos que le permitan a ellos mantenerse de alguna manera esperanzados en que aquí vamos a poder alcanzar la solución pacífica, enmarcados dentro de lo que realmente está padeciendo. Aquí tiene que haber unos sectores, tanto del gobierno como de lo que hablamos de los extremos, tanto de gobierno como de oposición, es que tienen que entender que la confrontación política no va a llevar absolutamente nada, que la confrontación política se va a quedar solo en eso, en confrontación, y nunca van a entrar en el terreno de buscar la manera de conseguir propuestas para poder lograr conseguir la mayor parte de soluciones de los venezolanos que hoy en día, y tú lo sabes perfectamente, están padeciendo y pidiendo a gritos soluciones inmediatas a la grave crisis. Fíjese, usted mencionaba un hecho que es de vital importancia, que es el tema de la pandemia, el COVID-19, y justamente hay otra realidad, que es que esta semana, desde este fin de semana en nuestro país, empezaron a aparecer las cifras récords, por ejemplo, el sábado, con más de 300 casos por día por COVID-19. Justo en medio de esa realidad hay otro de nuestros usuarios, Ángel Cala, que se hace una pregunta respecto a esto. Dice: ¿no le parece a usted lo justo por la emergencia por el COVID-19 es que ustedes pidan suspender elecciones para el 2021? Muchas personas también se hacen esta pregunta: si en medio de la pandemia, si se agudiza aún más, ¿no sería lógico suspender estas elecciones? Mira, es un tema sumamente importante, pero además también delicado, ¿no? Suspender un proceso electoral que constitucionalmente corresponde a ser realizado, habría que evaluar en los términos jurídicos realmente si eso no afectaría de alguna manera u otra. Pero además tenemos otro punto. Hay países en el mundo que han venido realizando procesos electorales a través de esta pandemia. Por ejemplo, en los Estados Unidos hace ya un par de semanas inició una campaña electoral y hemos visto como el presidente de los Estados Unidos está recorriendo varios estados del país, allá en su país. Ahora bien, ¿por qué nosotros debemos de suspender un proceso? ¿O es que acaso acá no estamos convencidos de que más del 80% de los venezolanos está pidiendo un cambio? ¿Qué sabemos nosotros realmente de lo que el pueblo quiere para ese momento? Quizás había que evaluarlo, o quizás sí, quizás no, pero yo creo que eso no puede ser un impedimento para que logramos. Estamos hablando de cerca de 5 meses aproximadamente 5 meses para poder realizar ese evento electoral. Ahora bien, hay que tomar todas las medidas de un protocolo sanitario que nos permita realmente tomar en cuenta que se evite bajo cualquier concepto la posibilidad de una propagación de este virus. Tú hablabas de una cifra importante récord que se logró este fin de semana y lamentablemente estamos hablando de 351 casos que se reportaron ese día y es lamentable. Y hay un llamado de conciencia a los venezolanos a que también sepamos de que no tomar las previsiones reales de lo que estamos atravesando, no tomarlo muy en serio, de verdad nos va a llevar a nosotros a poder hacer muy difícil no solo recuperar
el aparato productivo del país, que además de hace muchos años que estamos buscando la manera de recuperar el aparato productivo y lograr que se reactive, es realmente recuperar realmente los valores de la sociedad. Yo creo que la sociedad tiene que entender de alguna manera u otra que el hecho de que tú no tomes la previsión no quiere decir que tú no te estás cuidando, no, es que estás perjudicando al otro, es que estás buscando la manera de que aquí no tengamos conciencia para nosotros poder decir, bueno, mira, sí, es verdad, esta pandemia tiene que decirnos a nosotros lo solidario que tenemos que ser el uno con el otro. O sea, los solidarios en todos los aspectos. Y esos aspectos pasan porque podamos nosotros decir, estamos nosotros en la capacidad real de poder tenderle la mano al otro sin necesidad de tener una confrontación, sabiendo que estamos atravesando una situación por similar, por igual, independientemente de tu posición política y de la mía. Poner la confrontación a un lado, una bandera blanca de la paz, una tregua, para que busquemos la manera de afrontar esta crisis de la pandemia del COVID-19 en los próximos días, semanas y meses, que no sabemos cuánto pueda durar según la Organización Mundial de la Salud. Claro, es un panorama cambiante en medio de esta pandemia, una situación sin precedentes. Hay otro comentario ya para cerrar porque se nos acaba el tiempo. Eduard Prieto nos dice, al no votar no se gana, pero se gana la no validación de poderes puestos a dedos y la no validación de elecciones sin la participación de todos los partidos políticos y no partidos puestos a dedos y sin garantías. Es decir, él habla de que al no votar no se ganaría nada. ¿Su comentario final respecto a esto? Sí, bueno, creo que el comentario de él es como algo contradictorio, ¿no? Él está claro que el no votar no se gana absolutamente nada, pero dice que... Hay una preocupación, como que hay doble, se pierde votando y se pierde no votando. Claro, vamos a tomar la parte real más importante, creo yo, del mensaje. El no participar es simplemente autocercenarte a tú tener la libertad de poder escoger, ¿no? Sí. Y adicionalmente a eso, ya tenemos la experiencia de lo que sucede al no participar. El presidente Nicolás Maduro va a cumplir 2 años de haber sido electo y a nosotros nos prometieron una serie de cosas que realmente al final no se cumplieron, una montaña rusa de expectativas, y nosotros lo que hacemos es un llamado simplemente a retomar la conciencia ciudadana, la conciencia política, de saber que tenemos oportunidades importantes para construir una nueva posibilidad de cambio. Repito, más del 80% de los venezolanos quiere cambiar el sistema de gobierno y el sistema político. Ahora bien, ¿cómo podemos lograrlo? Ejerciendo nuestro derecho al voto como constitucionalmente así lo demanda. Muchísimas gracias. Era la posición, la postura del secretario general del partido COPEI, Juan Carlos Alvarado, que nos acompañó durante esta mañana para hacernos llegar su visión respecto al panorama electoral en Venezuela. Avanza el calendario electoral. Consejo Nacional Electoral se declaró desde el viernes pasado en sesión permanente. Para este lunes ya inician con actividades previstas incluso para esta 11 de la mañana, con participación de distintos partidos políticos. Gracias a ustedes por hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios. Al regreso tendremos más entrevistas, más análisis sobre este tema electoral con el internacionalista Carlos Raúl Hernández. Acompáñenos y gracias a usted por participar con nosotros. Muchas gracias. Gracias.